Great, thank you so much. Appreciate it. Welcome to today's discussion, Open Banking and Digital Transformation, an introduction to the conference today. My name is Claire Walker. Again, I'm industry principal at Frost & Sullivan. I cover fintech, so this is going to be a lot fintech heavy, and I'm based in New York City, and I'm very happy to be here today. I want to take a moment up front here to look at what I'll be talking about. First, I will be giving a brief overview of the impact of COVID on the banking industry and the current priorities on which they're focusing to come out of this extremely challenging situation in a good position. I will then talk in a bit more detail about what is happening with branches and ATMs, how fintechs are seizing this current opportunity. Okay, let's begin. On my first slide, I have a few concrete examples about the impact of COVID-19 on a global level. It seems we have heard it all, in the last 6 months. The impact it has had on people, businesses, the economy, it's massive. While the full impact and all repercussions still cannot be predicted long term, there are certain likely possibilities for the banking industry in the nearer term. So here, we have online account opening and activity globally. Good examples in terms of how much it's increased. Bank Mandiri in Indonesia, so that 62% increase in online active users. The two banks in India here saw significant year-over-year increase in deposits and an increase in inquiries across channels as well. On the other hand, regarding loans and advances, several banks have seen their loan portfolios either declining or staying flat. According to Fitch Ratings, which the US banks have varying approaches to reporting data on loan modifications related to the pandemic. And as a result, reporting inconsistencies will likely continue here after deferral periods expire, therefore leading to more uncertainty. Banks and credit unions have recorded an increase in their non-performing loan ratio. And the industries that are under pressure, small and medium enterprises, travel and tourism in particular. The latest data from Tourism Economics states that Latin American inbound arrivals are expected to decline 51% in 2020, with a loss of 24 million visitors arrival compared to last year. In the US, 50% of all travel-supported jobs will be lost by December, an additional 1.3 million jobs between now and then. That's barring any immediate aid coming through. With over 23% of leisure and hospitality jobs lost since the onset of the pandemic, the employment situation may not fully recover until well into 2023. And similarly, Latin America isn't likely to see previous visit numbers until 2024 rather. As I said, we've heard it all. Here are a few headlines over the last few months about LATAM and COVID. Mexico's economy contracting in the second quarter, and shoppers and tourists stayed home, factories were closed, etc. So overall for the year, the agency expects an 8.4% contraction for the full year. In the US here, we are just days away from the presidential election, and analysts are taking into account what could happen depending on who wins. Emerging markets have a good outlook. If there's a Democratic win, Morgan Stanley stated that risk reward for emerging markets looks compelling, especially in the case of a united government, which could result in sizable stimulus and a more consistent set of economic policies. Several countries in the region have implemented stimulus programs in order to protect economies and vulnerable populations. However, many countries may still struggle to respond to the economic downturn. International financial institutions are increasing lending to countries throughout the LATAM region. Some examples are the Inter-American Development Bank making $12 billion available, the World Bank providing $4.5 billion to 20 countries. IMF just recently approved a $63.6 billion in lending to 20 countries. And the Development Bank of Latin America said it would be providing $4.9 billion in financing to address the effects of the pandemic. A continued look at the effects here on global M&A, in North American M&A activity in the third quarter of the year, and the difference year over year in the number of deals and the value of deals. 2019 ended strong, but the change came obviously late in the first quarter and has continued to date. The 60% decline in value year over year in Q3, that's notable, as is the slight bounce back there in the deal numbers from Q2 to Q3 this year. Additional interesting indicators here, the customer contact centers were overwhelmed at the beginning
which has a significant impact on customer satisfaction, which I'll touch on more in a bit. Here are the Latin American fintech deals going back 5 years. While 2020 is not on track to meet 2019 numbers, the numbers there are still promising for this sector. You can note there the largest deal to date this year was Neon's Series C funding, $300 million on September 1st. So we have summarized the main priorities that banks should have right now. Customers are number one, pre and post COVID. Responding to customers and answering queries is paramount, which had been an issue for some banks in the beginning again. And there are still fewer branches open than before still. And, customer contact centers had to be moved to work from home with fewer employees. And when many closed branches will fully reopen, or if they do, it's up in the air. So current customers need to know about what is available to them so they don't feel like they don't have a recourse. And of course, the employees taking care of customers need to be supported in turn, and technology can be a big part of that. The creation of ecosystems, collaborating with companies for the best outcome, that is key. And cost cutting is probably considered a no-brainer, but there are best practices so as not to take your eye off the long term. And automation can really help there. Legacy systems can be expensive to maintain. So technology like AI, machine learning have myriad advantages in helping customers. Fraud detection, marketing, onboarding, etc. Previously, non-digital and mobile customers should have access to education for digital. In April of this year, Fidelity National Information Services, the US-based global company, saw a 200% increase in new mobile banking registrations, and mobile banking traffic was up 85%. So it is clear it's not just millennials, and Gen Z using mobile, everyone is. Preparing for decreased revenue, something expected with the headlines today, the massive unemployment numbers, and consumer spending decreases with people still staying at home with another resurgence coming up. The repercussions of people being unable to pay their mortgages, loans, etc., will be increased credit pressure. And per S&P Global, some banking systems could be significantly affected by COVID-19 related stresses, despite being comparatively strong issuers. And the implementation of those supportive monetary policies implemented globally. So financial institutions have the most potential fallen angels, but the sector only comes in 5th in terms of issuers on credit watch, negative, meaning the risk is not immediate. Small banks, though, may need to be prepared because they can be the most vulnerable to losses. So resilience, I've been hearing a lot. It's been a buzzword the last few months. Ensuring your bank can not only survive, but thrive in the coming months. Focus on the necessary versus the nice to haves. It can lead to insights about what is driving up the costs. And the model has changed. Customers need to be able to do most everything from home. And I will talk about branches a little bit more in a bit. The progress in digital transformation put in place quickly, it will unearth what innovation can bring about and have implications on IT spending. Right now, up to 75% of bank IT budgets can go to business as usual, which could see a significant shift. At the bottom here, we've just included some examples of more promising headlines and presentations earlier in the pandemic, but those in the bottom right here are from this month. And so the reality has hit that it isn't going anywhere. This year, it's settling in. That's pretty much happening. And right now, again, I'm just going to say this is an opportunity to build on the trust from customers that, the bank industry has worked to reinstate since the recession and the bailouts in 2008. It can illustrate its own importance in stabilizing systems with lending, payments, liquidity, trade, etc. So this is from a survey done by our Information and Communication Technologies team. It's done annually. These are answers from 2019. We have 2020 coming up soon, but even with the added new layer of COVID-19, these are still telling and helpful feedback from those embedded in the industry. So in this particular question, we asked, compared to others in your industry, at what stage of digital transformation would you place your company? And this is across all industries. In 2019, over 85% of companies in Latin America believed they were ahead of the industry or on track.
This is very promising even a year later because we know COVID has accelerated many companies' timelines. And here we asked what will be the top 3 drivers for IT investment over the next 2 years. And after improving customer experience, improving digital presence was the most popular answer. So leveraging the in-process digital transformation is going to help banks in the long term. And slide 12, to sum up this part, which of the following factors will play a critical role in making your IT or telecom purchase decisions over the next 2 years? It's worth noting that all of these are important factors, but the top 3 are indeed top of mind for banks still during and post-COVID. When we speak with people in the financial services industry outside of this survey, the customer experience obviously is what comes up as a big driver for them to innovate. But the current situation has, again, just accelerated timelines for many companies and made them focus on what is necessary as opposed to the nice to haves, and it will benefit long term again. This experience has also given banks a unique opportunity to refocus, again, build up that trust, which will lead to loyalty from their customers. And they are currently embedded in their customers' lifestyle. But as part of the transformation, banks are kind of going to the consumer as well. Things like deferring loan payments and fees, and of course, the use of available, useful technologies like AI, like advanced analytics, employing systems that can react quickly to the market. So I'm going to move on now to the future of branches and ATMs. In the US here, the FDIC numbers show that between June 2019 and June 2020, there was a net decline of 1,463 branches. There's been a steady decline, but not at a significant rate. In fact, while there were the 2,642 bank branch closures in the last year, there were the 1,179 new branch openings. So, despite the uptick in mobile banking, it seems that branches continue to play an important role in delivering services to customers. Office buildings and branch networks, including ATMs and cash management, still account for 1/3 of a bank's costs on average. And while branches may underperform because of the process inefficiency that exists there, they can be redesigned to work more effectively. There are some estimates here on how branch footprints will shrink along with staff numbers. What will remain will enable client interactions that add value, like explaining complex products to customers, for example. The outlook for ATM numbers to shrink, it's relatively small. You can see here it's from 3.24 million in 2018 to 3.22 million in 2024. The numbers in the UK and Europe, however, are a bit more aggressive, going from 63,000 to 61,000 in 1 year and 407,000 to 391,000 respectively. If branches are continuing to close, ATMs may pick up some of that business, so the contraction may be slower. And as long as cash is around, they are needed. And here are the trends for ATMs. Beyond getting cash with a card, a focus on getting more out of them. Cardless withdrawals, cashless transactions, things we may do now on our phone, doing that at the machine. Also, video tellers. The pandemic has really made us more, used to doing video for important discussions, like with our doctors, for instance. So, doing that with our bank is possible. Just some information here on the cost of transactions with each channel. Clearly a big reason behind reducing branch and ATM footprints. I want to end on the discussion of fintechs and open banking, which is important to this discussion. LATAM countries have adopted internet and mobile at an extremely fast rate. Like internet penetration is more than 66%, against the world average of 53%, according to the World Bank. Mobile penetration ranged between 63 and 75% last year. This makes fertile ground for fintechs. They are able to compete with the incumbent banks and can build digital products and services that are less costly and pass that savings on to customers. We have an example in the US here on
the personal loan market, where fintechs have been able to capture a significant piece of the market, 38% and counting, increasing since 2018, in 2019 and 2020. Another example about the underbanked in Indonesia here, where traditional banks have left a gap, fintechs have been able to fill it in many countries. The underbanked now stand at 21% in that country. And the technology is the reason for the flourishing fintech here. The use of predictive analytics is key, but all of these technologies here, have an enormous potential, and we're probably just scratching the surface at the moment. Finally, we have the bank of the near future. This graphic includes, it sums up for us some of the features we think will be employed soon, if they haven't already, in innovative banks. We've mentioned a few of these, but I will call out, obviously, open banking and, the ability to use open APIs to connect, internal and external capabilities, can build experiences that extend beyond banking services as we know them right now. Again, here in the US, we don't have a regulatory structure around it, but, financial institutions, fintechs, third-party aggregators, other technology companies are moving towards API-based connections. And this is about consumer demand to use digital apps with useful, user-friendly features. Data security has been an issue up until now in the US, especially for large banks. They see the potential though, so the idea of partnering with third parties to expand their reach and their revenue. And crucially, as Latin America is taking the lead in open banking. Mexico enacted the fintech law, requiring the publication of a regulation for open APIs within 2 years, along with other key mandates. And Brazil has taken that phased approach, regulated by the Central Bank of Brazil and the National Monetary Council. Other countries, including Colombia, Argentina, and Peru, according to ACI, are currently working on regulatory frameworks and environments to build, test, review new products and services. Open banking can drive competition for consumer business. Fintech challenger banks offer personalized services and innovations, spurring large banks, all of which end up benefiting the consumer in the long run. And in some countries, more than 50% of people don't have access to financial services, according to the World Bank again. And open banking as a concept, seeks to enable financial inclusion. So even in this extremely difficult year, fintech is a crucial part of Latin America's future growth. Thank you very much for your time today. I'm going to pass it on now to Javier Solano, who's the Transformation and Innovation Director of Banco Azteca. I will be with you after for our Q&A session. Javier, take it away. Thank you so much, Claire, and very interesting conversation. Okay. Hey everyone, and I'm going to switch to Spanish. Thank you so much, Claire. Yo voy a hablar un poco de justo cómo la economía de APIs han ayudado y van a seguir ayudando a llevar adelante la ruta de la transformación digital, tanto para los bancos como para las fintechs en diferentes países. Y es una realidad que no solamente es algo que veremos en Latinoamérica, sino también algo que está pasando en todo el mundo y que Claire nos lo decía hace unos momentos. Y creo que uno de los puntos importantes es no solo el COVID, sino en general todo esto que nos ha empujado, este cambio tecnológico nos ha llevado a cambiar las reglas y a cambiar el lugar en donde los procesos del banco tienen que vivir. Uno de los puntos importantes es que el modelo de negocio tradicional, en donde teníamos una cadena de valor en la cual teníamos al cliente y teníamos proveedores, está cambiando de manera importante, ¿no? Donde nosotros teníamos un proceso, como en este caso de banco, donde teníamos una serie de aperturas, servicios y demás, está cambiando y hoy no es tan clara la frontera en dónde entra el cliente, en dónde entra el prestador del servicio y en dónde entra el proveedor. Él, que yo no lo conocía, pero él es Henry Ma. Henry Ma es el CIO de WeBank, de WeChat. Y él dice, we believe the world is going to be more and more collaborative. So, la idea es, poco a poco, nosotros como organizaciones vamos a estar inmersos, tanto como bancos, como fintechs, en un ecosistema
que involucra procesos, que involucra servicios que nosotros prestamos, no solamente a terceros, sino también a otras instituciones como Fintechs o algunos otros socios de negocio. Y de la misma manera nosotros somos parte de una cadena de servicios que serán ofrecidos por otros participantes dentro de todo la cadena de las diferentes industrias. Uno de los datos bien interesantes al día de hoy, y creo que es importante marcarlo aquí, el tamaño y el punto en donde hoy Alibaba tiene como evaluación como empresa, One Financial, arriba Alibaba de muchos de los bancos que hoy conocemos, de JP Morgan Chase, o de Bank of America, incluso Wells Fargo, o Ant Financial, que incluso está arriba de muchos bancos que hoy conocemos. Entonces, la realidad es que está cambiando. El valor de mercado de las instituciones financieras ya no es el mismo que era antes, y entonces hay nuevos jugadores que están llegando y que están ocupando esos espacios. Hay un análisis de Bain que recientemente veía cuál es la confianza que tienen hoy los usuarios en las diferentes empresas de tecnología, y vemos fenómenos bien importantes, ¿no? Cómo existe un gran uso, por ejemplo, de canales digitales y de aplicaciones, como el caso de WhatsApp, de Facebook, de Google, de Amazon en los diferentes países, cómo hay mayor confianza en países, por ejemplo, como México, en Alemania, en Italia, cómo existe una confianza muy importante en empresas de este tipo, en empresas no tradicionales, para poder hacer sus transacciones, y además cómo hoy está cambiando los hábitos de nuestros clientes para poder o que están buscando las respuestas a sus necesidades en este tipo de plataformas, en donde una persona se siente mucho más cómoda haciendo una operación dentro de PayPal, donde para comprar algún producto, pues se va vía Amazon o vía Apple, o para un servicio de transporte utiliza Uber. Entonces, esto está cambiando radicalmente la manera en la cual las instituciones financieras debemos de trabajar y debemos de buscar estar. Estos son los canales en donde nuestros clientes el día de hoy esperan vernos. Una gráfica muy interesante es cuál es el interés que existe por los clientes para tener un solo lugar para hacer sus operaciones. En países como en China, en México, en Brasil, hay una gran inquietud y un gran ánimo porque nuestros clientes tengan un solo lugar para poder hacer las cosas, ya sea en una aplicación móvil, ya sea en una aplicación ya sea financiera, de delivery, en un e-commerce. Ellos quieren poder resolver su necesidad en un solo lugar. Y esto está llevando al nacimiento desde super apps, como el caso de Rappi, o aplicaciones especializadas de comercio electrónico, como puede ser Mercado Libre, como el mismo Amazon, como el mismo Walmart, en donde resuelven una necesidad del cliente en un tramo completo. Uno de los puntos importantes es que este tema llegó para quedarse, y donde vemos que además, no solamente en esos mercados emergentes, sino también en muchos otros los mercados más maduros, existe esta necesidad, y particularmente con la gente más joven. Entonces, el mundo está cambiando, y uno de los puntos bien importantes es que hoy las industrias tradicionales están cambiando. Hoy las industrias, la frontera entre las industrias, la frontera entre los diferentes tipos de negocio está siendo cada vez más difusa, y entonces los bancos, las instituciones financieras, tenemos la manera en la que nos vamos a poder mantener relevantes para los diferentes clientes o para los diferentes segmentos de clientes que tenemos, es en la medida en la que nosotros podemos habilitar no solamente una experiencia digital dentro de los canales propios de la institución, sino también cómo nos insertamos como parte de ciertos ecosistemas, y cómo podemos generar ecosistemas en las cuales podemos proporcionar no solamente el servicio y el producto financiero al cual estamos acostumbrados, sino también cómo agregamos oferta de terceros dentro de nuestras soluciones, cómo agregamos oferta de terceros como parte de los productos
productos financieros que nosotros ofrecemos, de manera que para nuestros clientes podamos tener un valor agregado mucho mayor. En este sentido, nuestro ecosistema digital cambia, ya no es solamente una relación de cliente con proveedor, sino que en este nuevo ecosistema digital tenemos una serie de socios de negocio que nos ayudan a aumentar nuestra oferta. Tenemos productos que habilitan esta oferta y que incluyen no solamente la oferta propia, sino también la de los socios. Y al revés, nosotros somos una pieza como instituciones financieras en las cuales somos parte de un producto de un tercero. En el caso del e-commerce es muy sencillo porque en el e-commerce somos un medio de pago, pero esto está evolucionando de manera que las instituciones financieras tenemos que estar en ese lugar en donde quiere el cliente que estemos, en el momento en el que va a hacer la compra, y no solamente como un medio de pago, como una manera de pagar un servicio, sino en todos esos momentos de decisión y cómo podemos ayudar a las diferentes empresas para poder estar en esos lugares. Uno de los puntos importantes también que está siendo un tema clave para esto es todo el intercambio de datos y de información del perfil y del contexto del cliente que va a través de todos estos elementos del ecosistema. Entonces, en este tema de ecosistemas, uno de los puntos importantes es el banco por sí mismo. Es una plataforma que ofrece productos financieros, que ofrece servicios y que puede permitir ofrecer esos servicios a terceros, ya sea a través de Fintechs, de empresas de comercio electrónico, de empresas de otros ramos. Por ejemplo, en el caso de Grupo Salinas, pues, como muchos conocen, existe una empresa específica, que es la más grande de Latinoamérica de venta de motocicletas, que es Itálica. Bueno, Itálica, el mayor canal de venta es Electra y el mayor colocador de crédito, el mayor colocador de motocicletas es Banco Azteca, quien ofrece el crédito para que estas motocicletas se puedan ser adquiridas. Entonces, aquí ya vemos un ecosistema propio de Grupo Salinas, pero esto está pasando en muchos lugares y la capacidad de ofrecer estos productos financieros, estos servicios a través de terceros está pasando ya en estos días, está pasando en el grupo y está pasando con varios otros jugadores en el mercado. Nosotros como plataforma, adicionalmente, agregamos servicios de terceros que nos permiten hacer o aumentar el servicio. Por ejemplo, recientemente se firmó un convenio con PayPal para que nuestros clientes que tienen una cuenta de captación en Banco Azteca puedan recibir los fondos de PayPal, de las ventas, que hacen en PayPal o de las remesas que reciben de PayPal en su cuenta de Banco Azteca. Entonces, es un ejemplo de cómo en estos ecosistemas nosotros estamos jugando como un proveedor de servicio y cómo estamos jugando también como un consumidor de un servicio de un tercero. En este punto, como plataforma, podemos ser este dueño de plataforma, podemos ser un tercero, incluyen proveedores, socios de negocio, los consumidores, los proveedores de servicios de tercero y un tema bien importante que son los datos, que a partir de los datos que nosotros estamos agregando de canales propios o de terceros, podemos generar inteligencia y conocimiento de cómo nuestro cliente quiere interactuar con nosotros y cómo le podemos ofrecer un mejor servicio. Una clave en todo este tema del modelo de plataforma es entender obviamente cuáles son los elementos importantes, ¿no? Que el negocio de plataforma es esta organización que habilita estas interacciones que generan valor entre personas, negocios y cosas. Y el modelo de negocio de plataforma es el que facilita esta creación e intercambio de bienes de servicios entre los participantes del ecosistema, que puede ser a través de servicios propios y de terceros, que se hace o se materializa en lo que nosotros conocemos como marketplace. Ese es el lugar, el punto en donde los productos, los servicios propios y de terceros se publican para que otros miembros puedan hacer uso de ellos y generar sus propios productos. Y la plataforma propiamente, que es la combinación de tecnologías que permiten modelos de negocio en la plataforma y que comparten estos datos, algoritmos, transacciones con ecosistemas para intercambiar estos servicios. De otra manera, el ecosistema está habilitado por un modelo de plataforma, una plataforma que es la que habilita que se puedan hacer los negocios, quien le da vida
a este ecosistema. Aquí es donde empiezan a jugar las APIs como elementos diferenciadores, como elementos como los cimientos de las plataformas. Uno de los puntos importantes y que nosotros tenemos que tener claro es que hoy la banca y la transformación tecnológica se está jugando en las aplicaciones propias del banco y en algunos canales de terceros. El juego mañana, y literalmente es mañana, se va a jugar en ecosistemas ya sean propios o de terceros, en productos que están armados por Fintechs, en productos que se arman en otros negocios y en donde la institución financiera es parte de ese proceso de negocio. Entonces, la economía de las APIs es un tema que llegó para quedarse, en donde no solamente es una cuestión técnica, y aquí creo que es un punto bien importante, no solamente es una cuestión técnica, y diría, lo menos importante es la cuestión técnica, y lo más importante es cómo la API se convierte en un producto que tiene a un product manager que es quien le da vida, un product manager que es responsable de un negocio digital, un product manager que es el responsable de un P&L de esa API, que gestiona ese roadmap, que gestiona esa mapa de ruta de cómo va a ir creciendo ese negocio digital, que crea el modelo de negocio asociado, que optimiza la experiencia, en este caso para los desarrolladores, ya sean dentro del propio ecosistema de la institución financiera o en ecosistemas de terceros. Es propiamente quien se encarga, así como con cualquier producto financiero, así como con cualquier servicio, es quien se encarga de darle vida a este producto y asegurar que tenga una rentabilidad, que tenga un caso de negocio. Nosotros en Banco Azteca siempre hemos visto que todo este tema de APIs es una iniciativa que tiene que estar empoderada y que tiene que ser llevada por el negocio para servir no solamente a los canales del banco, sino a negocios con terceras partes, y en donde el foco principal parte de cómo entendemos y cómo materializamos el journey del cliente y cómo identificamos esos elementos de valor para poder generar este producto, y cómo este producto lo armamos no solamente con un proceso de negocio, con información transaccional, sino además cómo aseguramos una experiencia homogénea entre los diferentes consumidores, sean canales propios o sean canales del banco. Cómo generamos información analítica de comportamiento, indicadores de desempeño, indicadores de consumo de las APIs que nos permitan entender cómo se usan, cómo el cliente quiere usarlas y cómo tenemos que aprovecharlas para poder colocar más negocio. ¿Cómo podemos generar este modelo de monetización, sea en un esquema de uso, de revenue sharing, los diferentes esquemas que tenemos, pero que siempre exista asociado ese objetivo de negocio y ese mecanismo de monetización como parte de la misma estructura de la API? Y cómo podemos también ofrecer, a partir de la información y de las transacciones que se están procesando, servicios contextuales que ayuden al cliente a generar una diferenciación a partir de lo que estamos entregando. Les decía, una de las figuras bien importantes en este proceso es el Product Manager. El Product Manager es quien le da vida a la API como producto y quien tiene la obligación no solamente de crear este roadmap, como decíamos, de generar un modelo de negocio, y aquí existen 20,000 opciones y se tiene que crear pues, un canvas donde podamos definir el producto per se, que pueda priorizar las iniciativas, que pueda establecer cuáles son los elementos clave que se tienen que trabajar en este producto, cómo podemos hacer la medición no solamente del retorno de la inversión y de la materialización del caso de negocio, sino también esa API, cómo se está comportando y cómo nos está agregando valor y desde qué canales, cómo podemos asegurar la retención y la maximización del valor de los usuarios de las APIs, cómo aseguramos que exista una comunidad que utilice y que explote las APIs, y cómo establecemos también los mecanismos de gobierno para asegurar que esta misma experiencia se da a través de los diferentes canales y socios de negocio. Un elemento importante y que nosotros hemos venido trabajando en Banco Azteca es el marketplace. El marketplace que le dé vida internamente y en los negocios del grupo a todo este catálogo de APIs, pero que también nos ayude hacia el exterior a poder facilitar la adopción, donde podamos entender
cuáles son los productos que tenemos, cuál es la documentación que tenemos, cuál es la comunidad que lo soporta, que podamos entender el proceso de negocio, que nos pueda ayudar a que podamos promover los productos que nosotros tenemos. Uno de los puntos importantes que todo este modelo de plataforma nos lleva es justo a mover la manera en la que estamos haciendo los negocios, ¿no? Desde casos, por ejemplo, en donde un producto cambia y se transforma en un servicio, por ejemplo, el caso de Rent the Runway, donde tenemos casos en donde el vestido, vestidos para cóctel, para las mujeres, se transforman en un servicio en el cual tú puedes rentar de acuerdo por el evento. Entonces se cambia el modelo de negocio y lo que tradicionalmente era un activo, algo que compras para ti, que solamente utilizas una vez, ahora puedes hacer una renta. La reintermediación, ¿no? Por ejemplo, de donde teníamos agentes de viajes tradicionales, ahora TripAdvisor o el caso de Airbnb han cambiado la manera en la que la gente se hospeda. O temas como agregación de mercado, como podrían ser ahora los casos de los marketplaces, donde cada vez más vamos a tener marketplaces especializados con productos específicos que tienen que ver con el sector financiero, pero también con el comercio, y en donde vamos a encontrar estas piezas, gestión de riesgo, manejo de la identidad del cliente, en donde todas estas piezas van a estar concentradas y las diferentes fintechs, los diferentes comercios van a poder agregar de acuerdo con las necesidades y con las características de cada uno de los oferentes. Entonces, dice Gartner, por ejemplo, que para 2022 el 25% de las industrias van a tener nuevos líderes en los mercados. Y muchos de ellos debido a que van a entrar en este juego y en este modelo de plataforma. Aquí uno de los puntos importantes es cómo nosotros como instituciones financieras, como fintechs, como empresas de las diferentes industrias vamos a poder jugar en este nuevo mundo, ¿no? Cómo vamos a poder hacer o poder ser competitivos en este nuevo mundo. Y aquí hay un modelo donde, que es de Gartner, donde nos ayuda a entender muy claramente cómo podemos jugar, ¿no? Dependiendo el apetito de riesgo que tenga la institución y también la capacidad o el nivel de control que tenga esa organización dentro del mercado, por ejemplo. No, en algunos de los casos, por ejemplo, donde tengamos pues poca nivel de control, pues nuestro objetivo será adaptarnos a la dirección de la industria, pero si tenemos una posición dominante, como el caso de puede ser Alibaba o Tencent o el mismo BBVA, nosotros dictamos la dirección de la industria. En el eje vertical, por ejemplo, tiene que ver con el apetito de riesgo, qué tanto la institución lo tiene o no. Y entonces aquí podemos jugar con varias estrategias, ¿no? Desde el caso del lado izquierdo arriba, puede ser asociarnos, donde tenemos un apetito de riesgo alto, pero también tenemos que adaptarnos a la industria. Entonces, tenemos como casos como Apple Pay o Google Pay, donde no tiene una posición dominante en el sector financiero, pero donde se están asociando con diferentes instituciones financieras para ofrecerlo, y así las instituciones financieras también se asocian con Google y con Apple Pay con tal de tener una presencia dentro de segmentos digitales donde hoy no tienen tanta. O la opción de construir esos ecosistemas, como ya lo hicieron Alibaba, como ya lo hicieron Tencent y varias otras organizaciones que están tratando de construir ese ecosistema. Por otro caso, donde se tiene bajo nivel de control, bajo el nivel de control y bajo apetito de riesgo, están los casos de opciones de colaborar, como en el caso con Uber, que en México sabemos que BBVA ha hecho esta asociación para poder, por ejemplo, hacer la apertura de cuentas N2 dentro de la aplicación de Uber, o el caso de Google o Facebook, donde también podemos encontrar y ofrecer los productos como instituciones financieras dentro de ecosistemas de los terceros, o la opción como en caso de Telefónica o de BBVA, que siempre está la opción de adquirir fintechs o algunas otras empresas. Entonces, el mundo, como ha venido cambiando, nos va obligando a tener nuevas estrategias para poder llegar a nuestros clientes, para poder entregar los productos, para poder entregar servicios, siempre con la claridad de que donde tenemos que jugar es donde el cliente nos necesita. Muchas gracias por su tiempo, and Claire, thanks so much for your intervention, and I'm glad to open to questions from the audience or from you. I have one question, Javier. I was just curious if you have an opinion on what kind of technology will be leading the digital revolution
in the next 2 years, say? Oh, this is pre-COVID, I would have an idea, but right now, post-COVID, one of the things that you mentioned, for example, the need for unsecured personal loans, or some, for example, right now, a negative rate, loans. Right now, the thing is, the world is changing so much that I think nobody in the world has an idea what will be changing in the next future. But one of the things that that you mentioned is right now, besides the gorgeous user experience, the kind of technology and the kind of businesses that will thrive the world is the ones that you mentioned, that those ones that are reliable in this moment, that can comply with my immediate needs. And that's the kind of businesses that the businesses that show that you can be confident on. Those are the ones that will be the winners after this pandemic. Great, thank you.